En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que responde a una serie de preguntas que muchos lectores me han hecho sobre un capítulo decisivo de este libro, El fracaso de la felicidad. Un capítulo que hace referencia a los problemas psicológicos que en el ámbito laboral, concretamente en la universidad, en particular en la universidad y en general en cualquiera de los ámbitos de la enseñanza, tanto en la universidad como en la enseñanza media y en niveles más básicos, se hace referencia en esta obra. Esta obra tiene un capítulo dedicado sobre todo a los problemas de salud mental en el trabajo y a responder a una pregunta clave: ¿se puede encontrar la felicidad en el trabajo o no se puede encontrar la felicidad en el trabajo? A estas y otras cuestiones vamos a responder también con bastante profundidad en el acto de presentación de este libro, que tendrá lugar pasado mañana, el viernes 24 de abril, a las 7 de la tarde en el Ateneo Jovellanos de Gijón, junto a la psicóloga Esther Blanco García, directora de la Clínica de Psicoterapia y Personalidad Persum de Oviedo. Quiero decir que pasado mañana estamos en Gijón, en el Ateneo Jovellanos, a las 7 de la tarde, para presentar este libro y hablar de algunas cuestiones que aquí adelantamos y que sin duda vamos a desarrollar con más profundidad. Pero aquí sí quiero responder a una serie de preguntas que varios de ustedes me han hecho en relación con este libro y sobre todo con un capítulo importante de este libro que tiene que ver con trabajo y salud mental. ¿Qué me preguntan algunos de ustedes? Pues cuestiones que no son triviales, que son importantes y que reflejan sobre todo las preocupaciones que muchos lectores, personas comunes y corrientes que tienen que afrontar pues problemas laborales, se plantean cada día, como nos planteamos muchos de nosotros. Entonces, claro, una persona me dice que yo afirmo que hoy la gente, y cita mis palabras, sigue o detracta pero no interpreta. Es decir, que son seguidores de una determinada corriente de opinión o de un determinado conjunto de ideas a través de canales de YouTube, a través de medios de comunicación, de tal manera que o bien son seguidores de esas ideas y de esas personas, o bien son detractores, pero que no son intérpretes. Entonces, claro, esta persona se hace eco de una diferencia muy importante que yo sí señalo en este libro y en otras intervenciones, según la cual quien es seguidor o quien es detractor suele serlo con frecuencia porque se identifica emocionalmente con argumentaciones, pero no las profundiza críticamente o intelectualmente, y si lo hace se olvida de esa crítica para reemplazar el contenido crítico por un seguimiento emocional o por una antipatía emocional. Pero es que las ideas son algo más que una ecuación que se puede resolver en términos de simpatía o de antipatía. A veces importa muy poco manifestar una relación de empatía, de simpatía o de antipatía, porque lo que verdaderamente importa es el contenido crítico de las ideas. Entonces, claro, esta persona me dice: usted afirma que hoy la gente sigue o detracta pero no interpreta. Y claro, me pregunta, la pregunta del millón: claro, ¿qué condiciones harían posible recuperar una verdadera capacidad de interpretación del público? Bien, a mi juicio, las únicas condiciones que permitirían recuperar, si es que alguna vez se ha tenido, que tampoco podemos suponer que siempre se ha tenido esta condición, recuperar la verdadera capacidad interpretativa del público es la educación, es un sistema educativo. La educación es un sistema de conocimientos compartido de manera equitativa, de manera igualitaria entre toda la población. No que una élite disponga de determinados conocimientos y que el resto de la población carezca de esos conocimientos. Eso no es una educación, eso es una diferencia estamentalista y marginal que limita el conocimiento a unos pocos e impide que el resto de la población acceda a ese conocimiento. Imagínense ustedes por un momento que la curación de determinadas enfermedades, por ejemplo, que la curación de determinados cánceres, solo fuera un conocimiento del que dispone un 10% de la población, de forma que el 99% restante de la población no dispusiera ya no solo de esos conocimientos, por supuesto no dispondría de los medios de curación, pero es que ni siquiera dispondría de los conocimientos posibles para ello. Claro, esto es lo que verdaderamente diferencia un sistema universal de conocimiento de un sistema elitista, privativo y casi hasta sectario, diríamos, del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que puede permitir que el ser humano recupere o adquiera, en el caso de no haberlo tenido nunca, una capacidad interpretativa que no se limite simplemente a criterios de antipatía o simpatía, de filiación o de fobia hacia una determinada idea, un determinado contenido,
un determinado sistema de conocimiento? Pues la educación. Un sistema educativo objetivo, basado en conocimientos científicos y no en conocimientos emocionales o ideológicos, es lo único que asegura que los seres humanos puedan asumir, criticar, dirimir, discernir, interpretar, básicamente, sistemas de ideas. Si nosotros educamos a los seres humanos activando emocionalmente sus impulsos y limitando intelectualmente sus conocimientos científicos, el resultado será una masa de seres humanos que responderán a impulsos emocionales, pero no a exigencias científicas. Y es muy diferente disponer de una sociedad humana organizada científicamente a disponer de una sociedad humana limitada en exclusiva a reacciones emocionales. La vida no puede organizarse como si fuéramos espectadores de un partido de fútbol, donde simplemente por el hecho de pertenecer a una determinada población o de simpatizar con un determinado equipo, pues mantenemos una relación de hostilidad con los demás equipos. Eso tampoco se hace ni siquiera deportivamente. Es decir, la actitud deportiva es simplemente asumir que unas veces se gana y otras veces se pierde, y entre todos es posible formar una liga de equipos que compiten sana y saludablemente. Es decir, no se puede infundir en una sociedad ni una antipatía fanática cuyo objetivo básicamente es el odio al prójimo, ni una empatía acrítica donde el hecho de simpatizar con alguien nos impida educarlo como es debido y correctamente. No podemos permitirle todo a nuestros amigos y declararle a nuestros enemigos una guerra absolutamente feroz, más allá de una actitud que con nobleza permite reconocer en el adversario también una serie de cualidades. Es decir, Cervantes y Lope de Vega mantenían una relación personal de enemistad, pero eso no impedía que en su fuero interno y también externo cada uno de ellos reconocieran mutuamente los méritos de su contrincante literario, en definitiva. Lope de Vega despreciaba al Quijote, considerando que se trataba de una novela protagonizada por un loco, por un patán, y Cervantes decía públicamente admirar muchísimo a Lope de Vega, lo cual era verdad hasta cierto punto, mientras que en muchas de las páginas del Quijote lo criticaba y solo le faltaba hacerle vudú, casi podríamos decir, ¿no? De manera que es propio de personas inteligentes respetar al adversario y reconocer sus méritos. Por lo tanto, mucho más valioso que ser seguidor o detractor de alguien es ser una persona intelectualmente desarrollada para tener capacidad crítica respecto a las ideas del prójimo. Esto es lo que hace que una sociedad sea más inteligente que otra que solo se ha desarrollado emocionalmente. Por esa razón, una educación basada simplemente en impulsos emocionales es mucho más pobre que una sociedad educada en el desarrollo de ideas científicas e intelectuales. Entonces, ustedes verán hoy día cómo se organiza la educación. Si en función de la satisfacción o el seguimiento de determinadas ideologías y reacciones emocionales, o en función de la adquisición de conocimientos científicos y críticos que permitan al ser humano mejorar históricamente y económicamente también sus condiciones de vida. Eso es lo más importante. Segunda pregunta que me hacen y que he seleccionado: si la literatura se presenta como un instrumento de prevención frente a las enfermedades mentales, tal como usted sostiene. Sí, yo sostengo esto. Yo sostengo que leer obras literarias es mucho mejor que estar perdiendo el tiempo sin hacer absolutamente nada, o incluso consumiendo productos que pueden limitar la vida humana en un sentido o en otro. Siempre es mejor leer una buena obra literaria que perder el tiempo, en fin, de las diversas maneras a las que con frecuencia nos invita el mercado. Entonces, por seguir con la pregunta, si la literatura, como usted dice, se presenta como un instrumento de prevención de determinadas enfermedades mentales, ¿qué tipo de lectura o de formación literaria sería realmente eficaz en este sentido? Bueno, vamos a ver. Yo a ustedes les planteo una interpretación literaria que es la que he expuesto en mi obra Crítica de la razón literaria. Ahí tienen ustedes 25 volúmenes de interpretación literaria donde se ofrece, se expone una forma de leer los textos literarios que es, a mi juicio, más solvente que otras. Si otras me hubieran parecido más solventes, no habría escrito mi propia obra. No porque las demás me parezcan malas, sino porque en algún caso sí, en algún caso me parecen fatales.
pero no es eso el móvil que me ha inducido a escribir la crítica de la razón literaria. Yo he escrito la crítica de la razón literaria para exponer una interpretación de la literatura que me parece adecuada al siglo XXI, que me parece que responde a una serie de ideas a las que cuando yo estudié la carrera nadie me dio una respuesta. Cuando yo estudié 5 años de licenciatura en Filología Hispánica y después me doctoré en la rama de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, nadie me respondió a una serie de preguntas muy elementales. Una de estas preguntas que yo me hacía siempre y que ninguno de mis profesores fue capaz de responderme de manera satisfactoria es ¿qué es la literatura? Algo tan simple como eso, ¿qué es la literatura? Y la mayor parte de los profesores que he tenido, amparándose en una tradición de estudios literarios anglosajona, me decían que la literatura no se podía definir. Y una mierda que no se puede definir la literatura. ¿Cómo podemos estar estudiando durante 5 años una materia para que me digan después que no se puede definir? Eso es completamente intolerable e incompatible con una formación universitaria. La literatura se puede definir como se puede definir cualquier otro tipo de cosa, pero evidentemente aquí, cuando nos encontramos con que alguien nos niega la definición de literatura, no solo nos está negando la posibilidad de conocer una determinada realidad, sino la posibilidad de resolver todos aquellos problemas que, conocida esa realidad, esos problemas permitirían ser superados abiertamente. Es que si cerramos las puertas a las definiciones de materias esenciales, cerramos también la puerta a solucionar determinados problemas que, aplicados esos tratamientos, encontrarían un desenlace favorable. Entonces, nadie me dio una definición satisfactoria de literatura, que yo sí planteo en la crítica de la razón literaria. Claro, naturalmente hay gente que discute esa definición, bueno, pues que hagan otra mejor. Tampoco me dio nadie una teoría sobre el origen de la literatura. Se daba una teoría sobre el origen del lenguaje, una o varias. Se daban muchas teorías sobre muchas cosas, pero no se daba una teoría, un planteamiento sobre el origen de la literatura, por qué nace la literatura frente a otras disciplinas como puede ser el derecho, la economía, la filosofía o simplemente la religión. No se aclaraba ese punto. No había una teoría de los géneros literarios más allá de la que siempre plantearon Aristóteles y Hegel. Todo el mundo, cuando hablaba de los géneros literarios, no hacía más que una larga perífrasis, como llegó a decir un colega, de la teoría de los géneros literarios de Aristóteles y de Hegel. No iban más allá de todo eso. Como si la teoría de los géneros literarios de Aristóteles nos sirviera para hoy, cuando Aristóteles, al igual que Platón, desconoce una tradición literaria de 25 siglos que nosotros estamos obligados a conocer. Es decir, nosotros no podemos interpretar la literatura como la interpreta Aristóteles, porque Aristóteles vive en una época que es 25 siglos anterior a la nuestra y desconoce 25 siglos de literatura que nosotros estamos obligados a conocer cuando hablamos de literatura. Es como si tratamos de aplicar la medicina que conocía Hipócrates. Hipócrates podría tener unos conocimientos de medicina muy interesantes en el siglo IV antes de nuestra era, pero naturalmente no podemos ir a un traumatólogo que nos resuelva los problemas corporales siguiendo la traumatología que escribió o que concibió Hipócrates. Eso no es posible. ¿Y por qué entonces a veces se reducen los estudios literarios a los planteamientos de alguien que vivió hace 25 siglos? Esto es una cuestión muy sorprendente. Por otro lado, tampoco se me explicó en los estudios que yo hice en la carrera, las interpretaciones que se me daban de muchas obras. Aparte que no se me explicó el Quijote, porque el fin de curso llegaba mucho antes que el siglo XVII, es decir, llegábamos al final del curso antes que al siglo XVII, era una cosa muy curiosa esta. Entonces el Quijote siempre quedaba en el limbo, nunca se explicaba el Quijote. El Quijote lo tuve que estudiar por mi cuenta, fuera de la universidad. De tal manera que, evidentemente, si ustedes me preguntan cómo puede usarse la literatura en tanto que prevención de enfermedades mentales y qué tipo de lectura o de formación literaria sería la más eficaz en este sentido, pues yo les recomiendo la lectura de la crítica de la razón literaria y sobre todo el Quijote, la lectura del Quijote, que ya les he dicho varias veces que este año presentaremos una edición del Quijote para que ustedes puedan leer el Quijote en una edición que consideramos pues solvente y abierta a todo tipo de público. Una edición que no estará mediatizada por un exceso de anotación crítica que con frecuencia presentan muchos investigadores del Quijote. Los investigadores del Quijote suelen hacer ediciones del Quijote para ellos, para los propios investigadores del Quijote, lo cual no está mal, pero no piensan tanto en el lector común y corriente, que es el único lector para el cual Cervantes escribió el Quijote,
como en ellos mismos. Es decir, Cervantes no escribe el Quijote para los profesores de universidad. Cervantes escribe el Quijote para cualquier lector. De tal manera que ofrecer ediciones del Quijote absolutamente sobresaturadas de anotaciones, que incluso son el doble del Quijote, realmente lo que hacen es asfixiar la originalidad de Cervantes para mediatizar esta originalidad cervantina a través de interpretaciones que con frecuencia además proceden de la Ilustración, es decir, proceden de corrientes de pensamiento que son adversas y enemigas al pensamiento original y genuino del propio Cervantes. De tal manera que la mayor parte de los editores del Quijote han hecho ediciones para gastrónomos, no para comensales, es decir, han hecho ediciones para interpretaciones elitistas del Quijote, no para la gente común y corriente, que es la que verdaderamente puede aprender a mejorar sus condiciones de vida leyendo el Quijote. Esa edición es la que yo les prometo a ustedes. Y si tienen alguna duda respecto a cuestiones que puede plantear el Quijote en algunos de sus apartados, ustedes me las consultan, que yo les responderé a través de un vídeo del mismo modo que hago aquí, con las preguntas que me dirigen sobre cualesquiera otras partes de mi obra. De tal manera que lean la crítica de la razón literaria y el Quijote. Con esas dos obras tienen armas suficientes para identificar las mentiras y falsas promesas que les cuente cualquier serpiente del paraíso. Tercera pregunta. Son 10, voy a acabar pronto. Señala usted que la universidad se ha convertido en una especie de gestión emocional. Entre comillas citan lo de gestión emocional. ¿Cuáles serían los cambios concretos más urgentes para revertir esa situación? Bueno, vamos a ver. ¿La universidad gestiona más emociones que conocimientos? Sí, es cierto. Pero no solo la universidad. La universidad es una institución más de una época y de un estado, el siglo XXI, y los estados democráticos en los que se organiza nuestra vida actual, donde se gestionan más emociones que conocimientos. ¿Por qué? Pues porque las emociones tienen más valor mercantil que los conocimientos. Los conocimientos los utiliza una élite, las emociones las comparte todo el mundo. Las emociones son mucho más fáciles de entender que los conocimientos y son mucho más fáciles de mercantilizar, de comprar y de vender que los conocimientos, que suelen ser más caros y exigen más laboriosidad. La universidad en este punto ha perdido mucho del protagonismo que históricamente tenía. La universidad era una institución destinada a la formación especial, específica, muy singular de determinados conocimientos. Pero era una formación abierta a todo el mundo, tanto en el antiguo régimen como en el nuevo régimen, tanto antes como después de la Revolución Francesa, que es mucho menos importante de lo que se cree. Y por otro lado, en estos tiempos la universidad ha perdido mucho del papel y del protagonismo que tenía. La universidad ya no gestiona el monopolio del conocimiento. Hoy ese monopolio está muy distribuido, está muy desjerarquizado, está muy mezclado y el conocimiento se encuentra en muchos lugares. No se limita exclusivamente a la universidad. Hay editoriales, hay internet, hay diferentes medios e instituciones que no compiten con la universidad, sino que comparten con la universidad un espacio público dentro del cual esa universidad se ha ido empequeñeciendo muchísimo, extraordinariamente en los últimos años. El peso presencial que la universidad ha perdido en las últimas décadas creo que no volverá a recuperarlo nunca, porque Internet es mucho más poderoso hoy que la universidad. Y la universidad ha perdido presencia en todas partes y también en Internet. Entonces, la gestión emocional es lo que el refrán clásico resume en una sola declaración: pan para hoy, hambre para mañana. La gestión de las emociones es algo que se disuelve muy rápidamente. Es más importante gestionar conocimientos que emociones. Y hoy la universidad emplea más tiempo en gestionar emociones que en gestionar conocimientos. Ahora, la pregunta que me hacen es, ¿cuáles serían los cambios concretos más urgentes para revertir esa situación? Pues los cambios empiezan no por la universidad, sino por la sociedad, porque como dijo en cierta ocasión un rector muy importante que tuvo la Universidad de Vigo, no puede haber una buena universidad donde hay una mala sociedad. Entonces, no podemos exigirle a la universidad que resuelva problemas de los que no es responsable. La universidad no puede resolver problemas de los que no es artífice. La sociedad no puede acudir a la universidad para que la universidad resuelva problemas sociales sobre los cuales la universidad no tiene competencias. A veces ustedes le exigen a la universidad que resuelva problemas que la universidad no puede resolver. Los objetivos de la universidad son proporcionar al ser humano unos conocimientos que no se encuentran en otra parte. Hoy muchos de esos conocimientos se encuentran en otra parte.
Capacitar a la gente para desempeñar un trabajo. Hoy muchas instituciones al margen de la universidad capacitan al ser humano para desempeñar un trabajo. Pensemos sobre todo en la formación profesional, que ha alcanzado en los últimos años un desarrollo exponencial impresionante y todavía no se ha detenido. De tal manera que la universidad también tiene otra misión, que es la de generar conocimientos nuevos. Pero esta generación, esta creación, este desarrollo de conocimientos nuevos, que tradicionalmente competían a la universidad, hoy día lo desarrollan otro tipo de instituciones, sobre todo las empresas y el mercado. Y estos conocimientos nuevos llegan a la universidad a veces con mucho retraso, a veces incluso con años de retraso. De tal manera que la universidad ha perdido la iniciativa en la creación de conocimientos nuevos, que los llevan a cabo las empresas, en preparar a la gente para el trabajo, que lo hacen otras instituciones como la formación profesional, y en educar al personal, que lo hace ya a veces Internet mucho mejor que la universidad. Con lo cual, ¿qué podemos hacer para revertir esta situación? En primer lugar, hay que preguntarse por qué es necesario revertirla. Y en segundo lugar, si otras instituciones son más competentes que en la universidad en la generación de conocimientos nuevos, en la capacitación de la gente para el trabajo y en el desarrollo educativo, pues habrá que preguntarse hasta qué punto la universidad debe desaparecer o debe convertirse en otra cosa o simplemente debe diluirse en la digestión que de ella hacen estas otras instituciones propias del siglo XXI. Pero eso la propia realidad lo va a decir. La universidad a veces tiene muy poco que decir. Cuarta pregunta que me hacen. Usted hace un decálogo en el que propone eliminar los exámenes tradicionales y sustituirlos por una especie de lo que usted llama selección natural. ¿Eso no corre el riesgo de excluir a estudiantes valiosos que necesitan otros ritmos y apoyos? Bueno, debo confesar que la pregunta no la entiendo. Pero con esto no quiero decir que esté mal hecha, quiero decir simplemente que voy a tratar de recomponer esta pregunta. Porque es cierto que en el capítulo de este libro, en El fracaso de la felicidad, referido sobre todo al fracaso de la satisfacción en los estudios universitarios, el fracaso de la satisfacción universitaria, la decepción universitaria, hay un capítulo donde se plantea un decálogo dentro del cual se exponen lo que se considera las 10 ideas principales para ser un buen profesor de universidad y garantizar de esta manera el éxito del alumnado. Porque a mi juicio la universidad tiene con el alumnado un objetivo fundamental y un compromiso fundamental que es el mismo: garantizar el éxito personal y profesional del alumnado dentro de las condiciones posibles a la universidad. Claro, la universidad puede garantizar un éxito teniendo en cuenta que, claro, nadie puede matricularse en una facultad de filología pensando que esa facultad lo convertirá en presidente de los Estados Unidos o en papa de Roma. No, esos no son los objetivos de la universidad, esos son otros objetivos. Cuando alguien se matricula en una facultad de filología puede salir de ella disponiendo de conocimientos filológicos, teóricamente, luego en la realidad se lee Alicia en el País de las Maravillas o Harry Potter, pero eso ya es otra cuestión. Ahora, lo que no se puede pretender es matricularse en una facultad de filología y salir de ella hecho presidente de los Estados Unidos o papa de Roma. Esas son competencias que no tienen nada que ver. O simplemente ser astronauta. No, para ser astronauta no se va a una facultad de filología, se va a la Luna, o se va al espacio, o se va a otro lugar, pero no a una facultad de filología. Entonces, lo primero de todo hay que ser realistas. Y, por otro lado, ¿propongo eliminar los exámenes tradicionales? Sí, propongo eliminar los exámenes tradicionales, porque no sirven para nada. Los exámenes tradicionales no sirven para nada. Y alguien me dirá, bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar a la gente? Pues muy fácil. ¿Cómo van a evaluar a la gente? Pónganlos a trabajar. Y el que resista la exigencia laboral aprobará. Y el que no, no. Pónganlos a leer obras literarias, pónganlos a interpretar obras literarias, pónganlos a trabajar 20 horas al día. Y el que dé lugar a un buen resultado y a una resistencia laboral, pues ese es el que aprueba y el que no aprueba no. Aquí lo que hay que medir son dos cosas: la voluntad y la inteligencia, es decir, el esfuerzo de trabajo y los resultados de ese trabajo. Eso es lo que la universidad tiene que medir. Tradicionalmente esto se medía mediante exámenes, donde se combinaban muchas cualidades y facultades: inteligencia, voluntad, memoria, etcétera, etcétera. Bien, es un criterio. Yo no digo que haya que prohibir los exámenes, yo digo que a mi juicio, hay un proceso de selección académica que es un proceso de selección natural. Ustedes imponen un ritmo de trabajo al que, por supuesto, en primer lugar se somete el profesor. Y el que supere ese ritmo de trabajo es el que supera la prueba. Como realmente en una empresa
al trabajador no se le pone un examen cada mes o cada fin de semana, sino que se le impone por contrato un trabajo diario. Y claro, si el trabajador resiste, pues sigue trabajando, y si no lo resiste tendrá que dejar la empresa o simplemente la empresa se hunde. Porque siempre hay un jefe impersonal. Hay un jefe por encima del jefe, y ese jefe es impersonal, y ese jefe es el mercado. Realmente a ese jefe tenemos que atenernos. Entonces, claro, usted me pregunta, ¿no corre el riesgo eso de excluir a estudiantes valiosos que necesitan otros ritmos o apoyos? Pues eso pregúnteselo a la realidad, porque claro, cuando usted salga de la universidad y se encuentre con una realidad que no es exclusivamente la universitaria, dígale a la realidad si es injusto por parte de la realidad excluir a estudiantes valiosos que necesitan otros ritmos o apoyos. Vamos a ver, si un estudiante es valioso, es capaz de superar las necesidades y de adaptarse no solo a la realidad, sino de hacerse incluso compatible con ella. Entonces aquí la pregunta implica una paradoja muy extraña. Estudiantes valiosos que necesitan otros ritmos o apoyos. Hable con la realidad a ver si la realidad le da esos ritmos o apoyos. Es que lo que no tenemos es una realidad a la carta. Es que no elegimos la realidad en la que vivimos. Tenemos que hacernos compatibles con ella a través de los medios de los que disponemos, y la universidad es uno de ellos. Pero no podemos adaptar la realidad a nuestros intereses de forma unilateral, sino en todo caso de forma bilateral. Podemos adaptarnos a la realidad adaptándola a nosotros, es decir, esto es hacerse compatible con la realidad. Entonces, bueno, no corres el riesgo de excluir. Es que ustedes viven obsesionados con el riesgo de excluir. Es que ustedes se creen que la realidad les va a hacer caso. Y eso no funciona. Es decir, la realidad destruye al que es incompatible con ella. La realidad no tiene piedad absolutamente de nadie. El que puede tener piedad del otro es el ser humano, y es el que puede ayudarse a hacerle compatible con la realidad. Pero un médico no tiene la solución a todas las enfermedades, pero puede ayudarnos a encontrarlas, porque la enfermedad es terriblemente cruel con el ser humano, es la parte más dura de la realidad. Entonces, claro, ¿corre el riesgo a la realidad de excluir a los enfermos? Pues, ¿qué le puedo decir ante esto? Es que corremos muchísimos riesgos de que nos excluyan en muchas circunstancias, pero es que la realidad no tiene moral. La realidad es inmoral completamente. No podemos exigirle a la realidad que se comporte con nosotros como si fuera un ser humano, porque la realidad es inhumana. Entonces, suponer que la realidad es antropológica y que puede entender y que puede ser piadosa con nosotros es un idealismo completo. Es un idealismo completo. Quinta cuestión que me plantean. Afirma usted que el objetivo de la enseñanza no es la felicidad, sino la autonomía intelectual. Sí, o sea, la felicidad no es. La autonomía intelectual, bueno, la independencia intelectual, pero la independencia intelectual no es radical, es decir, nadie es intelectualmente independiente porque los conocimientos adquiridos los ha adquirido de otras personas, y eso siempre es de una manera más o menos directa y explícita determinante, es decir, que la autodeterminación intelectual no es posible, pero en fin, la independencia de criterio sí es uno de los objetivos de la educación, la felicidad no. Y entonces me preguntan, ¿cómo se puede sostener esta idea en una sociedad que parece obsesionada precisamente con la felicidad? Bueno, pues es muy fácil, separando la felicidad de la enseñanza. Es que no vamos al colegio a ser felices, y sin embargo vemos que el lema de muchos colegios es decir que orientan la educación a la felicidad. Un colegio que orienta la educación a la felicidad no es un colegio, es un idealismo. Y en realidad es un engaño, porque la educación no tiene como objetivo hacer al ser humano alguien feliz, sino que tiene como objetivo hacer del ser humano una persona libre, una persona consciente de sus ideas y de sus criterios y con capacidad autónoma para sobrevivir y abrirse camino en la vida. Si la educación se redujera a la felicidad, entonces el libro de texto sería Un mundo feliz de Aldous Huxley, es decir, un mundo en el que el ser humano reemplaza la libertad por la felicidad. Una escuela que trate de educar a los niños en la idea de la felicidad no debe leer El Quijote, debe leer Alicia en el País de las Maravillas o El Principito, para dejarlos igual que como estaban antes de entrar en el colegio, y hacerles creer
que en la ignorancia son completamente felices. Claro, una educación que prometa la felicidad es la peor educación que el ser humano puede recibir. Entonces, ¿cómo se puede sostener esta idea en una sociedad que parece obsesionada precisamente con la felicidad? Pues hay dos alternativas. Esperando a que esa sociedad que apuesta por la felicidad fracase completamente, de ahí que hablemos del fracaso de la felicidad, y que una vez fracasada esa sociedad quede reemplazada por otra que sea más competente a la hora de ejercer el conocimiento y la libertad, que es lo que ocurre con nuestra civilización, porque nuestra civilización entre la felicidad y la libertad ha optado por la felicidad. Bien, pues cuando vengan seres humanos que hayan optado por el desarrollo de su libertad, al ver que nosotros no tenemos ninguna, tendrán muy fácil ocupar el territorio que hemos dejado vacío. Sexta cuestión. Cuando usted sostiene que la ciencia debe situarse por encima de filosofías, religiones e ideologías, ¿no propone usted también una forma de jerarquía del saber que podría cuestionarse desde otros ámbitos del conocimiento? Pero eso es lo que hace precisamente la ciencia, establecer ámbitos de conocimiento en virtud de los cuales el conocimiento más solvente, no el más poderoso, sino el más solvente, se abre camino sobre el menos solvente. El conocimiento más solvente es aquel que acierta, el conocimiento menos solvente es aquel que desacierta, el que se equivoca. Entonces, claro, evidentemente tenemos que situar la ciencia por encima de lo que dicen filosofías, religiones e ideologías, porque filosofías, religiones e ideologías son formas de pseudociencia, son formas de pseudoconocimiento, son formas que falsifican el conocimiento científico para hacerlo compatible con sus presupuestos básicos. Todas las filosofías parten de una serie de dogmas indiscutibles. Lo mismo ocurre con las religiones y lo mismo ocurre con las ideologías. Son formas de conocimiento crítico que detienen su crítica cuando se ven obligadas a cuestionar sus propios fundamentos. La ciencia no tiene más fundamentos que la crítica constante, la dialéctica y la interpretación racionalista y material de la realidad. De tal manera que no es que yo proponga una jerarquía de conocimientos, es que los conocimientos ya vienen jerarquizados por su propia naturaleza. La matemática es más importante que la religión en determinados contextos, del mismo modo que lo es también en determinados contextos más importante que la ideología. ¿Por qué? Pues porque la matemática nos proporciona un saber científico que las ideologías, las filosofías y las religiones no comparten siempre, en muchos casos. Hay personas que desde los presupuestos de una ideología dicen que la mecánica cuántica niega nuestra libertad, cuando la mecánica cuántica no tiene como objetivo ni afirmar ni negar la libertad humana en ningún aspecto. Esa es otra cuestión. Esa es una interpretación que a posteriori hacen de la mecánica cuántica quienes, interesados en negar la libertad humana, utilizan cualquier pretexto que pueda hacer creer a la gente o persuadir a la gente de que no deben luchar por su libertad, sino que deben obedecer. Eso es el lema básico. Entonces, si usted quiere que yo obedezca y quiere privarme de libertad, no hace falta que invoque a la mecánica cuántica como si este mundo fuera una sesión de espiritismo en el cual usted es el medium y la mecánica cuántica el pretexto para negarme la libertad. Basta que tome el poder e imponga un código civil y penal en el cual se proscriba mi libertad. A usted la mecánica cuántica le importa un bledo. A usted lo que le importa, hablo en líneas generales, es negar la libertad al prójimo. Pero cuando alguien niega la libertad en nombre de la mecánica cuántica, como hacen hoy algunos, o en nombre de Lutero, como hacía el propio Lutero, o en nombre de la providencia, como hacía el calvinismo, le importa un bledo la libertad del prójimo, pero afirma la suya propia. Es decir, quien niega tu libertad no niega la suya, afirma la suya y niega la tuya. Pero, claro, creernos este tipo de cosas es muy peligroso. Entonces, claro, si ustedes anteponen la filosofía, la ideología y la religión por encima de la ciencia, entonces suprimimos el conocimiento para entronizar emociones, ideologías y dogmas que resultan indiscutibles. De eso precisamente hemos de huir, de ideologías fanáticas y creencias fanáticas que limiten nuestra libertad. La ciencia y la literatura son puertas abiertas hacia la libertad, pero fíjense ustedes que la literatura y la ciencia son el resultado de lo que estos dogmatismos filosóficos, religiosos e ideológicos no han podido censurar ni proscribir a lo largo de la historia. De hecho, la literatura es la historia de una libertad que religiones, filosofías e ideologías no han podido quemar.
no han podido censurar, no han podido destruir, que no han podido evitar en definitiva. Y a la ciencia le ocurre algo semejante, que nadie se crea que la ciencia es independiente y que puede desarrollar sus objetivos y posibilidades de forma completamente independiente, porque la ciencia depende de partidas presupuestarias que gestionan los gobiernos, los estados y las empresas, que se mueven con frecuencia por imperativos ideológicos y filosóficos y hasta religiosos muy poderosos. Toda la Ilustración, todo el siglo XVIII es un despliegue de ideologías que tratan de controlar y de manipular la ciencia para arrimar el ascua científica a la sardina de los estados que la gestionan. El nazismo tiene un concepto de ciencia muy distinto al concepto que tienen las democracias occidentales. Y no sabemos lo que la República Popular China puede considerar de muchos avances científicos en los cuales seguramente trabaja y nosotros no tenemos el conocimiento que tal vez podríamos tener. Entonces, naturalmente la ciencia debe estar por encima de ideologías, religiones y filosofías, pero no siempre es así. Ni en los tiempos de Galileo frente al cardenal Bellarmino, ni en los tiempos de hoy. Y de hecho hay muchos científicos que tienen un concepto completamente filosófico de las ciencias, y hay muchos filósofos que por supuesto tienen como objetivo fundamental intervenir en las ciencias para manipularlas conforme a los fundamentos de su filosofía. Ustedes se van a encontrar con mucha gente que diga que a las ciencias las tiene que controlar la filosofía, porque filosofía, religiones e ideologías quieren ser los fiscales de las ciencias. Y los abogados de las ciencias, ¿quiénes son? Encontrarán en la literatura más abogados de la ciencia que en las filosofías, en las religiones y en las ideologías, donde suelen estar los fiscales de la ciencia. Los jueces de la ciencia son los propios científicos, pero los jueces de la ciencia tienen muy poca independencia, tienen muy poca autonomía. Séptima pregunta. Usted sostiene que el sistema tiende a medicalizar el sufrimiento en lugar de afrontar sus causas sociales. ¿Cómo debería actuar la universidad para no caer en esta reducción del problema? Bueno, en primer lugar, la universidad no es un hospital. Ni siquiera una facultad de medicina es un hospital. En una facultad de medicina se imparten conocimientos de medicina, pero no funciona como un hospital. Quiero decir que cuando un catedrático de traumatología o de oftalmología imparte su clase, la clase es un estudio de su objeto de conocimiento, no una hospitalización del alumnado en traumatología o en oftalmología. Compréndanme ustedes, es decir, que se enseñan conocimientos médicos, pero no se trata a los alumnos de una clase de oftalmología como si tuvieran un problema en el ojo. Claro, en este punto, medicalizar el sufrimiento es una cosa, pero exigir que la universidad medicalice el sufrimiento es otra completamente diferente. Es que el objetivo de la universidad no es la curación de enfermedades. Una universidad no es un hospital. Entonces, claro, cuando se exige a un profesor que tiene que adaptarse a los problemas del alumno, claro, esta es una exigencia muy discutible, entre otras cosas porque se piden peras al olmo. Un profesor que imparta clases de teoría de la literatura y literatura comparada quizás no está en las mejores condiciones para tratar un trastorno esquizotípico de personalidad o un trastorno límite de personalidad. Claro, porque la teoría de la literatura y la psiquiatría pueden compartir áreas de conocimiento, pero no facultades profesionales en su cabal ejercicio. Son actividades completamente diferentes. Claro, es que no hay una teoría de la literatura para astronautas, por ejemplo. Dice, bueno, es que usted puede adaptar la teoría de la literatura a las exigencias de un astronauta. Pues nunca me lo he planteado, pero probablemente no es El Principito el manual más adecuado, ni tampoco Cándido de Voltaire. Entonces, claro, esto es pedir peras al olmo y dar lugar a situaciones que son muy poco razonables, muy poco sensatas. La medicalización del sufrimiento es algo de lo que con frecuencia se abusa en muchos aspectos, pero la universidad en este punto no tiene jurisdicción, porque la universidad no es un hospital. De tal manera que, vuelvo a lo que antes he señalado, no podemos exigir que la universidad resuelva problemas para los cuales la universidad no está capacitada. Del mismo modo que la universidad en una facultad de humanidades no forma astronautas, pues en una facultad de ingeniería aeronáutica, por ejemplo, no tiene por qué tener como objetivo fundamental la interpretación del Quijote.
Es decir, estamos aquí malversando los objetivos, estamos confundiendo los objetivos. Octava cuestión que me plantean. Afirma usted que la llamada generación de cristal está en realidad desprotegida. ¿En qué consistiría concretamente una verdadera protección educativa frente a esa fragilidad? Sí, yo sí considero que la llamada generación de cristal, a muchos milenaristas se les ha aplicado esta denominación, y también se les ha llamado así a muchas personas nacidas en el siglo XXI, a las que yo llamo generación cervantina. Y llamo generación cervantina y no de cristal, porque no son de cristal, no tienen complejo de licenciado vidriera ni nada por el estilo. Fíjense que ustedes acuden aquí a una denominación, generación de cristal, que el propio Cervantes ha parodiado en una de sus novelas ejemplares, El licenciado vidriera. Los jóvenes nacidos en el siglo XXI no son de cristal, son mucho más fuertes de lo que ustedes creen. Lo que ocurre es que con frecuencia a ustedes les interesa dar una imagen de la gente joven como si la gente joven fuera tonta. Ustedes no conocen a la gente joven. Tontos los hay en todas partes. Y muchas personas inteligentes y listas tienen sus momentos estultos y de tontería allí donde menos lo sospechan. Pero ustedes se equivocan mucho al considerar que la gente más joven es gente débil, es gente que vaga, que no quiere trabajar. Hay de todo. Es decir, ustedes no pueden reducir la imagen de los más jóvenes o de los menos jóvenes, que los milenaristas ya no son tan jóvenes, no pueden reducir la imagen de esta gente simplemente porque no pertenecen a la generación a la que ustedes pertenecen. No pueden reducirlos a prototipos de estulticia, de vagos, de torpes, de tontos, de gente frágil y de cristal. Porque gente muy frágil y de cristal la hay también entre los boomeres. La hay en todas las edades, en todos los ámbitos, en todos los contextos y en todos los sexos. Por lo tanto, esta imagen de la cristalización, de la vidriera, es una imagen muy adecuada, es una imagen muy anglosajona. Entonces, claro, dicen, esta generación está desprotegida. Se ha dicho con frecuencia que están hiperprotegidos, que están muy protegidos. Yo niego esto. No están muy protegidos. Están muy desprotegidos por dos razones fundamentales que expongo en este libro, que es la que induce a esta generación al fracaso, por falta de protección. Nadie los ha protegido frente a la radiación de las redes sociales, al impacto nocivo de las redes sociales. Se les ha expuesto a las redes sociales de tal manera que muchos de ellos no han resistido y han desembocado por trastornos de personalidad diversos, a veces el trastorno límite. Y tampoco se les ha protegido porque se les proporcionan conocimientos muy insuficientes para enfrentarse a la realidad. De tal manera que yo creo que esta generación no está hiperprotegida, sino hipoprotegida. Está muy deficientemente protegida. Para protegerla debe informárseles de los riesgos que entraña el uso de las redes sociales. No creo que la solución sea prohibir las redes sociales. La solución es entrenar a la gente para que pueda enfrentarse a las redes sociales. La solución no está en prohibir la realidad, sino en educar a la gente para que pueda enfrentarse a la realidad. Es muy distinto tomar una aspirina a usar la guillotina. Claro, podemos evitar el dolor de cabeza con la guillotina, o podemos evitarlo también tomando una aspirina. Pero hay una tercera vía de evitar el dolor de cabeza, que es someter al ser humano a aquellas causas que le provocan dolor de cabeza. Claro, es que hay tres vías. Cortar por lo sano, la guillotina, el tratamiento médico, la aspirina, o el tratamiento humano, evitar someter al ser humano a causas que le provocan ese dolor, esa dolencia, el dolor de cabeza o lo que sea. Entonces, en primer lugar hay que educar a la gente para enfrentarse a las redes sociales, hay que educar a la gente para enfrentarse a la realidad. Y en segundo lugar, y va en relación con la primera cuestión, hay que proporcionar al ser humano conocimientos que le permitan enfrentarse a esa realidad. Entonces, desprotegemos a los seres humanos cuando los lanzamos a los leones sin ninguna protección y no les proporcionamos conocimientos para saber enfrentarse a las fieras. Ahí es donde la falta de protección se nota manifiestamente. Entonces no podemos decir que hemos educado sobreprotegida gente a unos hijos a los que entregamos a la jaula de las fieras sin ningún tipo de preservación y sin ningún tipo de educación. Den ustedes a la gente educación y eso les hará fuertes. La educación te hace fuerte, la emoción te debilita. Y
Pregunta número 9, penúltima, y ya vamos acabando. Cuando usted habla de la sobrecualificación como un autoengaño promovido por la propia universidad, ¿qué responsabilidades atribuye a las instituciones académicas y cuáles al propio estudiante? Pues 50% cada uno. En primer lugar, no podemos creernos los elogios que nos dan. Y las calificaciones académicas en muchos casos están muy infladas. ¿Por qué razón? Pues porque la universidad no tiene público. La universidad se queda sin demografía. La universidad queda despoblada. Como queda despoblada también una nación o un estado o una sociedad que no tiene crecimiento vegetativo. La gente no tiene hijos, tiene perros. No quiero decir que dé a luz perros, quiero decir que prefiere adoptar a perros que tener hijos, porque es más barato tener un perro que tener un hijo. Es muy costoso tener hijos, es muy difícil tener hijos económicamente, porque hay que mantenerlos, hay que cuidarlos, hay que ayudarlos, y esto exige unas condiciones económicas, sociales, materiales, que la gente joven no se puede permitir. Entonces es más fácil tener un perro, media docena de perros, que tener un niño, tener un hijo y educarlo. Hay una calvicie demográfica, hay un estío demográfico, un estiaje demográfico, hay un invierno demográfico tremendo que difícilmente se va a superar. Naturalmente la universidad ha perdido alumnos en las últimas décadas a pasos agigantados, los ha perdido exponencialmente. Y los pocos que tiene no los quiere perder. Y la manera de no perderlos es evitando el fracaso universitario, evitar el fracaso de la felicidad universitaria. Por ahí van los tiros en el capítulo que he dedicado a este tema en ese libro. ¿Qué hace la universidad ante el fracaso académico? Disimularlo, obviarlo, disfrazarlo, maquillarlo, de tal manera que no aparezca en ninguna estadística, que no quede ningún rastro del fracaso universitario, que no se hable nunca del fracaso universitario, de tal manera que antes que suspender a alguien se le aprueba, aunque no sepa. Y eso es un grave problema porque se engaña a la gente. La gente lo sabe, pero se deja engañar. De tal manera que es como aquella anécdota de la Guerra Mundial en la que Suiza, que era un país oficialmente neutral, sufría los daños colaterales de los bombardeos aliados contra la Alemania nazi. Y anecdóticamente se cuenta, no tiene por qué haber sido real desde luego esta anécdota, no la tomemos en un sentido literal, se cuenta que la aviación de los aliados en cierta ocasión pues bombardeaba territorio suizo y los suizos les dijeron: están ustedes bombardeando nuestro territorio, les vamos a responder con fuego de artillería contra la aviación. Y efectivamente lanzaban este fuego de artillería. Cuando los suizos les dijeron a los aliados que estaban bombardeando sus posiciones, los aliados les dijeron: ya lo sabemos. Y les dijeron también: ustedes están lanzando fuego antiaéreo, pero de corto alcance. Y los suizos dijeron: ya lo sabemos. Entonces aquí hay un autoengaño mutuo y por lo común la gente lo sabe, pero se deja engañar porque así la convivencia es posible para ambas partes. Entonces la responsabilidad es mutua, pero también el daño es mutuo, porque la universidad no cumple con sus objetivos y quienes salen graduados por las universidades no disponen de los conocimientos de los que deberían disponer y salen debilitados para enfrentarse a un mercado laboral. Volvemos a la cuestión anterior. Esto no es proteger a alguien, esto es dejarlo muy desprotegido ante las adversidades de la realidad a la que se van a enfrentar. Pero allá cada cual. ¿Durante cuánto tiempo se puede mantener esta situación? Pues hasta que la realidad despierte, porque como se decía en aquella enunciación, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Es que la realidad no desaparece al amanecer, sigue ahí. De tal manera que el hecho de que la universidad nos diga que somos muy bonitos, muy guapos, muy atractivos, muy inteligentes y muy simpáticos, no resuelve los problemas reales. Simplemente satisface autocomplacientemente un narcisismo que nos va a conducir al fracaso, porque eso es ir directamente al fracaso de la felicidad. ¿Durante cuánto tiempo se puede ser feliz sin fracasar?
Respóndanse ustedes, ¿durante cuánto tiempo se puede ser feliz sin fracasar? Pues el tiempo que dure el autoengaño, y los autoengaños no duran mucho, Última respuesta a la última pregunta. Defiende usted que el idealismo es una causa central de enfermedades mentales. ¿Cómo distinguir entre un idealismo perjudicial y una aspiración legítima a mejorar la realidad? Pues muy fácil. En primer lugar, un idealismo perjudicial es una redundancia, porque todos los idealismos son perjudiciales. No hay idealismos benefactores. Y ustedes me dirán, bueno, pero hay una aspiración legítima a mejorar la realidad. Pero eso no es un idealismo. Pero superar un cáncer no es un idealismo, es un objetivo realista. Un idealismo es andar por encima de las nubes. Eso es un idealismo. Entonces, cuando alguien aspira a ser una nefelibata andante, pues es decir, alguien que puede andar entre las nubes y pisar las nubes, eso es un idealismo, porque no tiene ningún sentido. Y además no nos reporta ningún beneficio andar por encima de las nubes, eso es una tontería. Los idealismos siempre son perjudiciales. Otra cosa es tener un ideal, un objetivo ideal realizable. Por ejemplo, graduarse en unos determinados estudios, convertirse en un determinado profesional o llevar a cabo la superación de un obstáculo, de una enfermedad o de lo que sea. Pero eso no es un idealismo. Eso es un objetivo realista, legítimo y totalmente factible para un ser humano, y que además debe formar parte de los objetivos humanos. Lo que no podemos hacer es confundir un idealismo con un objetivo, que en un momento dado puede ser ideal, como por ejemplo viajar a la Luna. Eso no es un idealismo, viajar a la Luna. Me dirán ustedes, bueno, es que era un idealismo en la época de los neandertales. No ese es el planteamiento del problema. Eso es un planteamiento completamente equivocado. Es un planteamiento completamente equivocado porque la historia del ser humano no se reduce a ser un neandertal, ¿no? Ni tampoco se reduce a llegar a la Luna. Hay muchos más objetivos entre lo uno y lo otro. Entonces el problema, como sugería Borges, el problema de los falsos problemas es que exigen soluciones también falsas. De tal manera que no podemos decir que hay idealismos buenos e idealismos malos, porque los idealismos en principio son imposibles, y los imposibles subyugan la voluntad del ser humano y distorsionan su visión de la realidad. Los idealismos conducen al fracaso, y sin embargo sí hay objetivos ideales que se pueden conseguir perfectamente. De tal manera, no hay que confundir lo uno con lo otro, porque plantear como premisa esa confusión es inducir a soluciones equivocadas, que este libro no plantea ni nunca planteará. Los idealismos conducen al fracaso. Los ideales realistas pueden conducir al éxito si se manifiestan y desarrollan de forma compatible a las exigencias de la realidad. Pero precisamente esta cuestión es una de las cuestiones claves que pasado mañana abordaremos, viernes 24 de abril a las 7 de la tarde en el Ateneo Jovellanos de Gijón, cuando presentemos este libro junto a Esther Blanco García, la psicóloga Esther Blanco, directora de la Clínica de Psicoterapia y Personalidad Persum de Oviedo. Lo presentaremos en Gijón, en el Ateneo Jovellanos, el viernes 24 de abril a las 7 de la tarde, y ahí hablaremos de esta cuestión. Por eso he querido terminar precisamente con esta cuestión, la diferencia entre los idealismos y los ideales realistas y objetivos. Todo idealismo es perjudicial siempre, excepto tal vez uno, que ya me lo habrán oído nombrar. El único idealismo que el ser humano se puede permitir es el amor, porque ese nunca es nocivo, difícilmente es nocivo. La tradición literaria no me dejará mentir, y de ello hablaremos este viernes a las 7 de la tarde, el viernes 24 de abril, en el Ateneo Jovellanos de Gijón.